Historia de la pedagogía, sección 129, cuarta parte, la época contemporánea. 16. Fenomenología y existencialismo. 105. Caracteres del existencialismo. 106. Heidegger. 107. Jaspers. 108. Sartre. 109. Otras formas de existencialismo. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Visalberti. 105. Caracteres del existencialismo. De la fenomenología al existencialismo deduce dos tesis fundamentales. 1. El reconocimiento de que el análisis fenomenológico tiene la tarea de iluminar la esencia del objeto que investiga. Para el existencialismo, ese objeto es la existencia del hombre. 2. El reconocimiento de que la existencia del hombre, como la conciencia de que habla la fenomenología, es trascendencia, o sea, relación con el mundo, con las cosas y con los hombres. Por otra parte, el existencialismo se diferencia de la fenomenología porque no estima necesario que la filosofía realice el punto de vista de un espectador desinteresado. Para la filosofía existencialista, el hecho de que el hombre filosofe, es decir, se plantee problemas, indague, piense, razone, etc., es un signo de la naturaleza misma del ser que la filosofía procura conocer. Es un signo de que este ser se revela en parte y en parte se esconde, de que, en todo caso, no se revela sin esfuerzo, fatiga y empeño por parte del hombre, y que en consecuencia el empeño que el hombre pone en indagarlo no le es extraño, sino en alguna forma lo cualifica. Por otra parte, la filosofía existencialista tiene en común con otras manifestaciones de la filosofía contemporánea el abandono de los supuestos románticos. Por ejemplo, el abandono del concepto de la necesidad de la historia como progreso y al mismo tiempo el reconocimiento del carácter precario, inestable e incierto de la existencia humana en el mundo y por consiguiente de la historia. 106. Heidegger. Martin Heidegger, nacido en 1889 en Meßkirch, Alemania, injertó el existencialismo en el tronco de la fenomenología. Su obra capital es Ser y Tiempo, 1927, a la que siguieron Kant y el problema de la metafísica, 1929. ¿Qué es la metafísica? 1930. Sobre la esencia del fundamento, 1929. Otra serie de escritos marca un cambio notable en la orientación doctrinal de Heidegger. Hölderlin y la esencia de la poesía, 1937. La doctrina de la verdad en Platón, 1942. Sobre la esencia de la verdad, 1943. Carta sobre el humanismo, 1947, etc. Heidegger hace suyo el mismo punto de partida de la fenomenología que hemos visto reaparecer en Husserl y Hartmann. La existencia es esencialmente trascendencia. El término hacia el cual se mueve la trascendencia es el mundo. Trascender hacia el mundo significa hacer del mundo mismo el proyecto de las actitudes y las acciones posibles del hombre. En cuanto es ese proyecto, el mundo comprende dentro de sí al hombre, que se encuentra arrojado en el mundo y sometido a sus limitaciones. De esta forma, la trascendencia es un acto de libertad. Aún más, según Heidegger, es la libertad misma, pero es una libertad que en el acto de ejercerse, es decir, de dar lugar al proyecto, se condiciona y se limita en todas las direcciones posibles. En efecto, la libertad, al fundar o instituir el mundo, radica al hombre en el mundo y al mismo tiempo lo somete a sus imposiciones. Cualquier proyecto posible, aun siendo un acto de libertad, tiene que someter al hombre a las condiciones ya existentes en el mundo. Existir, trascender, proyectar el mundo, que son términos equivalentes, significa disponerse a utilizar las cosas del mundo según lo que necesitan las acciones proyectadas. Las cosas mismas son definidas en su ser, es decir, en su modo de existir por el proyecto. Ese modo de existir es la utilizabilidad, que está condicionada por su mayor o menor cercanía al hombre, esto es, por el espacio.
La utilizabilidad no es un carácter accidental de las cosas, es su modo mismo de ser específico y esencial. La ciencia que estudia las cosas corpóreas las enfoca precisamente bajo el aspecto de su utilizabilidad, o, por mejor decir, formula el proyecto general de esa utilizabilidad. Por otra parte, la existencia del hombre en el mundo no solo coloca al hombre entre las cosas, sino también al lado de otros hombres. Esta segunda relación es tan esencial como la primera, pues ningún proyecto es posible para el hombre sin las cosas y sin los otros hombres. Por consiguiente, existir, trascender y ser en el mundo tiene para el hombre dos significados. Uno, curar de las cosas, es decir, preocuparse por el uso y la posesión de las cosas, que son los instrumentos indispensables de cualquier proyecto. Dos, curar de los otros hombres, la relación con los cuales está incluida en todos los proyectos. Pero de ello resulta que la cura, en el sentido latino de preocupación, es la estructura fundamental de la existencia, porque expresa la condición fundamental de un ser que proyecta sus propias posibilidades. Y como todo proyecto se dirige hacia el futuro es la determinación fundamental del tiempo. La existencia humana está continuamente dirigida hacia el futuro y lo proyecta y anticipa continuamente. Pero no es posible proyectar el futuro sino sobre la base del pasado. Lo que cada hombre podrá hacer o podrá hacer en el futuro depende de lo que ha sido o ha hecho ya en el pasado. Por eso el hombre que se tiende hacia el futuro es rebotado continuamente hacia atrás, hacia el pasado, hacia la situación de hecho que querría trascender. He aquí el círculo de su existencia, círculo por el cual recae sin cesar en lo que ha sido ya, lo que se ha hecho, lo que se ha dicho, etc. Esto es, recae en las uniformidades insignificantes de la existencia cotidiana. Estas uniformidades constituyen la existencia anónima que es de todos y de ninguno, la existencia en que predomina y señorea el se dice, el se hace, en la que todo está al mismo nivel y todo es convencional, insignificante y se oculta simultáneamente. A esa existencia busca sustraer al hombre la voz de la conciencia. Pero, ¿a qué lo llama la voz de la conciencia? Evidentemente, a ninguna de las posibilidades proyectadas que, en cuanto tales, acaban por recaer en lo que ya ha dicho, es decir, en el anónimo. Por consiguiente, deben llamarlo a una posibilidad que sea propia de cada hombre individual, que no lo vuelva a colocar entre las cosas y los hombres, que lo aísle y lo vuelva ante sí mismo inconfundible. Esta posibilidad es, según Heidegger, la de la muerte. El hombre puede salir de la existencia anónima y obedecer al llamado de la conciencia, y con ello realizarse como existencia auténtica, solo anticipando y proyectando su vida como un vivir para la muerte. Vivir para la muerte significa vivir en una tonalidad efectiva que mantenga continuamente abierta la continua y radical amenaza que pende sobre el hombre. Esta tonalidad afectiva es la angustia, por la cual, dice Heidegger, el hombre se siente en presencia de la nada, de la imposibilidad posible de su existencia. La angustia es impulso anticipador, que remite sin cesar al hombre a la raíz misma de su existencia, es decir, a la nada. No se la debe confundir con el temor de la muerte, que es, por el contrario, debilidad de huida del hombre ante su existencia misma. La angustia consiste en comprender con claridad y en realizar emotivamente la nulidad radical de su existencia. Solo la angustia, en cuanto sustrae al hombre a la existencia anónima, es decir, a la existencia insignificante y banal de la vida cotidiana, lo lleva a la historicidad, o sea, a una existencia auténtica, significante y propia. En efecto, la angustia le hace ver que todas las posibilidades humanas, es decir, todo proyecto posible, son en realidad imposibilidades propiamente dichas, pues no hacen más que recaer en lo que ya se ha dicho o en lo que ya se ha hecho. Pero al hacerle ver esta equivalencia de todas las posibilidades, lo deja en libertad de aceptar las que son inherentes a su situación y de permanecer así fiel al destino de la comunidad o del pueblo a que pertenece.
La fidelidad a esas posibilidades ya realizadas en la situación a que pertenecen y que pueden repetirse, puede conducir al hombre a la existencia auténtica de la historicidad. Por lo tanto, como es evidente, la existencia auténtica consiste en hacer de la necesidad virtud, en aceptar como propias las posibilidades que pertenecen al propio pasado, considerando que en último término cualquier proyecto, sea como fuere, no puede tener más que un resultado final, la recaída en el pasado. Esto fue lo que le permitió a Heidegger aceptar tranquilamente el nacionalsocialismo hitleriano. La filosofía de Heidegger conserva el procedimiento fenomenológico y tiende a constituir una ontología que, partiendo de la existencia del mundo, desentrañe el significado general del ser. Es más, las últimas páginas de Heidegger insisten de manera creciente en el aspecto ontológico de su filosofía y hacen de la existencia humana misma una manifestación del ser, que en ella se revela y se oculta simultáneamente. 107. Jaspers. La filosofía de Karl Jaspers, nacido en 1883 en Oldenburg, Alemania, está vinculada sobre todo con el pensamiento de Kierkegaard, para quien el hombre individual existente es el único tema auténtico de la filosofía. De ahí que Jaspers considere que la tarea de la filosofía es aclarar racionalmente la existencia individual. La obra fundamental de Jaspers, titulada Filosofía, 1932, se divide en 3 libros, a saber, Orientación filosófica en el mundo, Aclaración de la existencia y metafísica. Sucesivamente, Jaspers ha publicado otras muchas obras, Razón y existencia, 1935, En torno a la verdad, 1947, La fe filosófica, 1948. El fundamento del filosofar y, por consiguiente, de la existencia misma que en el filosofar se aclara, es la busca del ser. Esta busca implica la carencia de lo que se busca, inquietud, insatisfacción, en una palabra, finitud. Lo que se busca está irremediablemente más allá de la busca, es trascendente. En efecto, cuando parece que se ha alcanzado el ser, se advierte de inmediato que se ha alcanzado solo un determinado ser y que el ser verdadero está más allá de este último, al cual abraza y engloba dentro de sí. Cualquier determinación del ser, por mediación de la ciencia o de cualquier otro saber positivo, queda situada en un horizonte que incluye a esta determinación, pero no se identifica con ella. Este horizonte conglobante, cuyos límites se desplazan a medida que precede la búsqueda, se puede identificar con el mundo o con la conciencia en general o con el espíritu, entendido como mundo de las ideas. Pero ninguna de estas identificaciones es definitiva, porque en cada vez el horizonte conglobante se vuelve a presentar de nuevo, de modo que hay que acabar reconociéndolo como la existencia misma. Pero la existencia como origen y fundamento de todos los horizontes posibles no está en el ámbito de ningún horizonte. Lo que es no se nos puede revelar mediante un análisis de la conciencia del mundo, sino solo a través de su relación con lo que está absolutamente más allá de este horizonte y más allá de la misma existencia, esto es, en su relación con la trascendencia. Pero, en cuanto a ser absoluto, la trascendencia no puede darse jamás a la existencia como una posibilidad de esta. Para la existencia es un imposible, y solo como tal se la puede reconocer y experimentar. Se la puede experimentar como cifra, es decir, como símbolo, una cosa, una persona, una doctrina, una poesía. Pueden valer como cifras o símbolos de la trascendencia, pero sobre todas las cosas, la trascendencia se revela en las situaciones límite, es decir, en aquellas situaciones inmutables, definitivas, incomprensibles, en las que el hombre se encuentra como ante un muro contra el cual choca. El hallarse siempre en una situación determinada, el no poder vivir sin lucha ni sufrimiento, el tener que echarse la culpa, el estar destinado a la muerte, son situaciones límite en las cuales la trascendencia se manifiesta a través de la imposibilidad en que se encuentra el hombre de superarlas. El signo más seguro de la trascendencia es el naufragio o fracaso con que tropieza el hombre cuando trata de superar esas situaciones. El fracaso adquiere entonces un significado positivo,
es, a un tiempo, la posibilidad para el hombre de ser la trascendencia y la presencia de la trascendencia ante el hombre. El fracaso debe ser reconocer y aceptar como lo que es. El hombre debe elegirlo totalmente, puesto que su única libertad posible consiste en reconocer la propia necesidad y por lo tanto en escoger lo que se ha escogido ya irremediablemente. De ese modo, la filosofía de Jaspers se concluye con el amor fati de Nietzsche, al cual Jaspers se remite explícitamente. Al igual que Heidegger, Jaspers parte del análisis de la experiencia en términos de posibilidad y llega al reconocimiento de que todas las posibilidades humanas se reducen a una imposibilidad que define a la existencia, la imposibilidad de que no sea lo que es y que sea el ser mismo. 108. Sartre. Más próxima a la fenomenología que a Jaspers y por consiguiente en la misma línea de Heidegger, se halla la obra filosófica del francés Jean-Paul Sartre, cuyo texto más importante es El ser y la nada, 1943. Sartre entiende la filosofía como análisis fenomenológico de la conciencia. La conciencia es siempre conciencia de algo, y de algo que no es conciencia. A este algo Sartre lo llama ser en sí. El ser en sí no puede designarse más que como el ser que es lo que es, expresión que designa su carácter macizo, estático. En otros términos, el ser en sí es el ser de hecho. Por el contrario, la conciencia es el ser para sí, o sea, presencia ante sí misma. Pero el que la conciencia esté presente ante sí misma significa simplemente que nada la separa de sí misma y que, por consiguiente, la nada la constituye. Por ejemplo, decimos que la conciencia tiene una cierta creencia o un cierto sentimiento, pero la creencia o el sentimiento, en cuanto están presentes en la conciencia, no tienen sino nada que se interponga entre ellos y la conciencia misma. Todas las dimensiones de la conciencia, sus actos y sus manifestaciones muestran, según Sartre, la presencia o la acción de la nada. Por ejemplo, el que la conciencia esté constituida por posibilidades significa solo que está constituida por la falta de algo que la formaría, es decir, nada. Lo posible no es, o no es aún. El que la conciencia tienda al valor implica esa misma referencia a la nada, puesto que el valor en cuanto tal no es, sino que está siempre más allá de lo alcanzado o realizado. De igual modo, el conocimiento por el cual el objeto en sí se presenta a la conciencia es una relación de nulificación. El objeto que se presenta a la conciencia como lo que no es conciencia. De manera análoga, la otra existencia es tal en cuanto no es la mía. Esta negación es la base de la existencia del otro, que por lo tanto se convierte, según Sartre, en una cosa entre las otras cosas del mundo. Ahora bien, la existencia como conciencia es la posibilidad permanente de nulificación, y como tal es libertad, y libertad absoluta. Dice Sartre, estoy condenado a vivir más allá de mi esencia, más allá de los móviles y los motivos de mi acto. Estoy condenado a ser libre. Esta libertad se realiza en la proyección continua que el hombre hace de su vida, sobre todo en la formación de ese proyecto fundamental en que están incluidos los actos y las voliciones particulares y que constituye la posibilidad última del hombre, su elección original. Sin duda alguna, el proyecto fundamental deja un cierto margen de contingencia a las voliciones y a los actos particulares, pero la libertad originaria es la inherente a la elección de este proyecto, y es una libertad absolutamente incondicionada. Todo lo que acontece en el mundo se remonta a la libertad y a la responsabilidad de la elección originaria. Por eso, nada de lo que le acontece al hombre puede llamarse inhumano. Por otra parte, Sartre afirma con igual decisión el fracaso final e ineluctable de todo proyecto humano. En efecto, todo proyecto arranca de un deseo de ser, que es un deseo de ser total y absoluto, un deseo de ser Dios. Pero la imposibilidad para el hombre de ser Dios determina, como consecuencia, el fracaso de todos los proyectos apoyados en este deseo. Por consiguiente, Sartre llega a la misma conclusión que Heidegger y Jaspers. La perfecta equivalencia de todas las posibilidades
que el hombre puede contemplar es su incesante proyectar. 109. Otras formas de existencialismo. Con las formas acabadas de exponer de existencialismo, Heidegger, Jaspers y Sartre contrastan las del existencialismo teológico francés, Marcel, Lessen, Lavelle, menos dependientes de la fenomenología y más de la tradición espiritualista, que consideran a la existencia humana como suspendida en cuanto a sus posibilidades del ser de Dios y por lo mismo como garantizada por este ser tocante a la realización de las posibilidades mismas. Heidegger, Jaspers, Sartre consideran las posibilidades constitutivas de la existencia humana como carentes de cualquier garantía de realización y por ello como destinadas al fracaso. El existencialismo teológico considera las posibilidades de la existencia humana, por lo menos las auténticas, como garantizadas por Dios y por ello como destinadas al éxito. Los puntos de vista de estas dos formas de existencialismo son simétricos y opuestos. Obviamente, esos puntos de vista dejan abierta otra alternativa, que la existencia humana esté constituida de posibilidades que no están necesariamente destinadas ni al fracaso ni al éxito y que, para su realización, pueden tener garantías parciales, limitadas, fraguadas por el hombre mismo y producto de sus técnicas de trabajo y vida cooperativa. Esta es la alternativa del llamado existencialismo positivo que ha encontrado defensores y seguidores en Italia. Por lo demás, es de señalar, como en tal caso se verifica, un nuevo encuentro entre las exigencias propias del existencialismo y de las otras corrientes de la filosofía contemporánea, sobre todo el instrumentalismo de Dewey y ciertas formas de filosofía de la ciencia. El existencialismo y, antes de él, la fenomenología reivindicaron el valor primario, irreductible de la auténtica experiencia humana, contra los esquemas de la ciencia cuya función es, en último término, práctica y utilitaria. De aquí la exigencia contemplativa de la fenomenología y la crítica contra la existencia anónima y banal por parte de las existencialistas. Pero cuando la ciencia misma reconoce su carácter técnico e instrumental para afirmar experiencias individuales y sociales más ricas, más vitales y más auténticas en su historicidad progresiva. Cuando, por otra parte, el concepto de las ciencias como libres construcciones hipotéticas y experimentales, en vez de simples generalizaciones de determinadas experiencias, ha devuelto su autonomía a la actividad cognoscitiva del hombre. Ello significa que se ha restablecido la primacía absoluta de las existencias concretas e individuales, así como de los significados vivos de sus experiencias, por sobre cualquier otro pretendido valor cognoscitivo y práctico. Esta primacía es el postulado sobre el que puede fundarse con mayor provecho una obra concreta de reconstrucción social y educativa enderezada a realizar la comprensión universal entre todos los hombres, independientemente de su raza o credo político.